Con la ayuda del Señor vamos a considerar en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 1, realmente como el Señor nos sorprende a través de su palabra, y también vamos viendo a través de los diferentes cuadros que encontramos en ella nuestra propia experiencia. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Vamos a considerar esta porción de la palabra en esta mañana. Dice el versículo 3, ya haciendo la presentación, el apóstol Pablo, y marcándonos el carácter y podemos decir cómo es nuestro Dios y Padre. Recordemos de que esta asamblea era una asamblea donde había generalmente, según la descripción del primer libro, niños y carnales. Y aquí el apóstol Pablo empieza a mostrar así a grandes rasgos el carácter de nuestro Dios. Dice: bendito sea, el versículo 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Este es el primer punto que podemos encontrar aquí. Él es Padre de misericordia. Podemos decir, la definición de misericordia es el de compadecerse del fracaso de otro. Y yo estuve buscando también otra, por decir así, otra definición que es muy parecida, y encontré esta, que el significado también de misericordia, podemos decir, es una inclinación a compadecerse por el sufrimiento ajeno y ofrecerles ayuda. Y justamente nuestro Dios dice Padre de misericordia. Él en todo momento puede ver nuestra necesidad, pero también Él ofrece de esa manera su gracia. ¿Y qué nos va a ofrecer? Sino a Jesucristo. Por eso que así es con la humanidad hasta el día de hoy. Dios ofrece, se compadece de la humanidad y a Jesucristo envió para dar salvación. Y así también para con nosotros. En medio de la aflicción vemos allí esa misericordia. El Señor no se olvida de nosotros, sino que constantemente nos da su gracia. Y esa misericordia es nueva cada mañana, dice. Así que no importa cuál sea la circunstancia que nos toque atravesar, la circunstancia no pueden, porque la misericordia de Dios son nuevas. Vamos a seguir considerando. Dice, y Dios de toda consolación. Aquí vemos este complemento, la consolación. Su significado es ayuda o motivo que contribuye a disminuir la intensidad
de una pena o de un dolor. Y este es nuestro Dios. Él no nos deja solo. Dice su palabra en el libro de Isaías que cuando pases por las aguas no te van a anegar y cuando pases por el fuego no te van a quemar. Así declara la palabra. Y así el apóstol Pablo presenta para mi vida y para cada uno de nosotros a nuestro Dios y Padre. Ya hoy pertenecemos a la familia de Dios, pero vamos a ver a alguien experimentado también en este tipo de misericordia y consolación. Vamos a ver en el libro de los Salmos, a ver aquí qué nos puede decir David, el rey David, y en sus experiencias. Salmo capítulo 33. ¿Qué es lo que él nos puede detallar aquí? Salmo 33, versículo 18. Justo los niños recién cantaban una alabanza y esta alabanza decía: el Señor ve todas las cosas que yo hago y conoce todas las cosas. Y vamos a ver aquí el salmista que dice. Dice el versículo 18: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Aquí vemos la misericordia. Pone el salmista, nuestro Dios que se compadece de su necesidad, y no solamente eso, sino que brinda. Dice, versículo 19, libra sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Hoy sabemos que estamos viviendo un tiempo de apostasía, donde podemos decir la palabra de Dios, escuchamos en la radio, podemos interpretar en muchos lugares, hay hambre, pero a su vez hay una gran necesidad de esta verdad. Y Dios, nuestro Padre, nos da de su gracia y misericordia. Él nos suple a través de su palabra, a través de cada momento y circunstancia que nos toca atravesar, experimentar esto que dice aquí. Dice, sobre los que esperan en su misericordia, cada día. Vamos a ver un poquito más, volviendo a la segunda carta de Corintios, en esta porción, y hoy vamos a mirar un poquito más, en el versículo 4. Dice así, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto justamente nos habla de cómo es recíproco. Al recibir nosotros esa misericordia, ese consuelo, ese ánimo, esa ayuda en ese momento difícil, nosotros también podemos compartir para con otros. Cuando el Señor nos da, recibimos de gracia, pero también de gracia podemos dar a otro. Si encontramos a una persona que no conoce a Cristo, le podemos hablar de Él. Si encontramos a un hermano que está atravesando una circunstancia parecida a la que nosotros nos ha tocado pasar, podemos también de esa manera animarle y fortalecerle. Y dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Nuestro Dios es fiel. En todas nuestras tribulaciones Él nos va a dar consuelo. Nos va a hablar a través de su palabra, nos va a consolar a través de un hermano, a través de una experiencia personal con Él. Y nosotros de esa manera, vamos a ver nuevamente al salmista, porque realmente hay mucha experiencia. En el Salmo 34, ahí nomás donde estuvimos considerando recién, porque ¿por qué es tan importante y necesaria la consolación y la misericordia? Porque aquí vamos a encontrar una clave
con respecto a nuestra vida espiritual. En el versículo 19 de este capítulo 34 de los Salmos, dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esta es una realidad que podemos cada uno de nosotros hoy interpretar y decir: amén, Señor, a tu palabra. Muchas aflicciones. A veces ya del hecho de levantarnos de nuestra cama durante el día encontramos aflicciones, y por eso este hombre experimentado dice: muchas son. Y así también en nuestra vida, en nuestro caminar. Pero dice: de todas ellas le librará Jehová. Vemos nuevamente la misericordia y vemos la consolación. Versículo 15 de este mismo capítulo dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué importante considerar de que nuestro Dios nos está viendo, pero su oído dice que está atento a nuestro clamor. La importancia de que podamos llevar una vida de comunión con el Señor. Porque si bien Él conoce todas las cosas, está prestando su oído a ver qué tipo de actitud vamos a tomar en medio de esta angustia, de esta tribulación. Porque podemos acudir a muchos lugares, pero dice que sus oídos están atentos al clamor de ellos. Versículo 17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los constritos de espíritu. Nunca se encontró en esa circunstancia, en esa estrechez de corazón, y uno en oración se acerca al trono de la gracia. Y el Señor allí empieza a contestar. Versículo 22 de este mismo capítulo, de la experiencia del salmista, y también nos vamos a ver reflejado en ella. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Si depositamos nuestra confianza en el Señor, Él no solamente que oye nuestra oración, sino que Él va a consolar nuestro corazón de cualquiera de las peticiones y sobre todas las cosas, de las aflicciones que les presentemos. Él va a tocar, va a tomar su posición a nuestro favor. Vamos a volver nuevamente a nuestro libro de 2 de Corintios. Entender el propósito de Dios en nuestra vida. Hoy se habla de un evangelio muy liviano, el cual solamente te presentan prosperidad y todo te va a ir bien y así sucesivamente. Pero la palabra de Dios no dice así, sino que nos muestra que el propósito de Dios es perfeccionarnos, es que la vida de Jesucristo pueda manifestarse en nosotros, y solamente a través de diferentes tribulaciones se va a manifestar en nuestra vida esa actitud. Y dice, fíjese el versículo 5, ¿cómo fue el trato para con el apóstol Pablo? Dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si padecemos por causa del Señor, por causa de ser fieles, dice que también Cristo va a consolar nuestro corazón. Y vamos a ver aquí al salmista nuevamente en el Salmo capítulo 55. Parece que experimentó también esta experiencia, y también cada uno de nosotros vamos a vernos reflejados seguramente en esta experiencia.
Por Cristo vino una gran aflicción, dice, pero por causa de Cristo también nuestro consuelo. Salmos, capítulo 55 y el versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Fíjese qué expresión, hermano. Versículo 18. Él estaba atravesando una gran aflicción por causa del Señor. Y dice, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. ¿Nunca sintió esto? Parece que todo está relacionado contra uno por causa de la obediencia al Señor. Abundan las aflicciones, la guerra, el conflicto. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra huestes espirituales en los aires. Nunca sintió en su mente la contrariedad de esa guerra espiritual. Y bueno, ¿qué va a hacer Dios? Dice, Él redimirá en paz mi alma. ¿Y qué es lo último que podemos decir que Él nos deja? Versículo 22 de este mismo capítulo. Dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántas veces así parece que ya el Señor se olvida, parece, de uno? Pero dice, no va a dejar para siempre. Él va a consolarnos, Él va a animarnos. Vamos a volver nuevamente a nuestra porción, porque justamente Él es el que nos va a redimir de esta situación y nos va a dar nuevas fuerzas. Y el versículo 6 de este mismo capítulo 1 del 2 de Corintios dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Mismas aflicciones. Hace poquito estuvimos considerando este libro y vamos a leer el libro de la carta de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5. En medio de la circunstancia, ¿qué es lo que el apóstol Pedro también nos puede decir? Dice así, vamos a leer desde el versículo 5 de Primera de Pedro 5. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuevamente, aquí encontramos de echar toda la ansiedad. El salmista decía, echa sobre Jehová tu carga. Nuevamente lo mismo nos recomienda Pedro. Dice, echa toda tu ansiedad sobre Él. Esta palabra ansiedad
su significado es un estado mental inquieto e inseguro. Muchas veces en nuestro andar diario encontramos esta ansiedad, pero Él nos recomienda, dice, echad toda esta ansiedad sobre Él. Versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Veamos cómo el apóstol Pedro nos deja una enseñanza para nosotros. Primeramente dice, deja tu ansiedad. Y luego se refiere al enemigo por la lucha que hay, el conflicto que hay en el aire, en nuestra mente, en nuestro andar. El salmista dijo, la guerra contra mí. Qué contrariedad a veces contra el creyente, porque nuestro andar es un andar contra la corriente de este mundo, contra el sistema. A veces aún nuestros propios hermanos no lo van a entender, pero aquí dice, entrega tu carga. ¿Y qué va a pasar? Versículo 9, dice, al cual resistí firme en la fe, siempre estando firme, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El apóstol Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 1:6 dice, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Esto de que nos habla también de la importancia de poder reunirnos y tener una vida de congregación. Porque allí, en este lugar, y luego que termina la reunión y podemos charlar unos con otros, podemos hablar de esta lucha y animarnos unos a otros, porque los mismos padecimientos, los mismos conflictos se van sucediendo. Y de esa manera nosotros podemos consolar a alguien que haya pasado por una circunstancia que nosotros nos ha tocado pasar. Yo entiendo y veo de cómo Dios quiere que su obra avance en unidad, de que podamos juntos, a través de la consolación que Él nos dio, aconsejar a otros. Él nos está preparando una madurez espiritual. Vamos a volver a Primera de Pedro y vamos a ver un poquito